Hola mundo, este es su amigo y hermano Rami Pérez para presentarles reflexiones bíblicas. Estamos ya en este miércoles y vamos a presentar a ustedes palabra del Altísimo. Siempre leemos la palabra de Dios y comentamos algo lo que el Espíritu nos da. A veces puede ser que usted sienta que estamos no en el espíritu, sino en la carne, pero Dios le ministrará como Él lo crea conveniente. Así es que no se desespere si usted ve que yo me salí o usted entiende que lo que yo estoy diciendo no concatena con lo que he leído, pues pídale al Espíritu Santo entendimiento como yo lo hago también. Bien, y pues antes de comenzar, ¿sabe lo que significa eso, verdad? Manita arriba. Dele a like, dele a compartir, suscríbase, dele a me gusta. Ayúdenos. Es lo único que pedimos. No pedimos nada más, no estamos suscritos a ninguna petición de nada. ¿Ok? Así que si alguien le va con eso, dígale, eso es mentira. El hermano Rami no pide nada ni quiere nada. Solo su atención y que usted se concentre conmigo a estudiar la palabra de Dios. Vamos a leer hoy en la carta a los Romanos, el capítulo 3, versículos 21, 22, 23 y 24. Son cortos los versículos, pero sustanciosos. Así que vamos a leer en el nombre del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre pidiendo al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de su santísima palabra. Vamos a ver, dice aquí en Romanos 3, 21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecamos y todos estamos destituidos de la gracia de Dios, siendo justificado gratuitamente por la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, pues la palabra nos dice aquí que ahora somos justificados no por la ley, sino de quien la ley habla. Porque la ley ha manifestado la justicia de Dios, testificando del que habría de venir. O sea que Cristo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados, es quien nos justifica delante de Dios. ¿Qué significa? Que usted y cualquiera es justificado ante la gloria de Dios por Cristo Jesús. Sí, pero primero usted tiene que aceptarlo como su Salvador. Es decir, muchas veces nosotros nos creemos merecedores de todo, que Dios haga todo por nosotros, porque así como los hijos sienten que los padres deben hacer todo por ellos, pues se justifican ante el Padre pidiendo lo que necesitan. Pero, ¿qué dice la palabra en ese aspecto? Todos somos criatura del Altísimo, mas solo hijos de Dios a los que confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, todos pecamos por cuanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas, siendo justificado gratuitamente por la gracia que nos da Cristo Jesús a través del sacrificio en la cruz, llegamos a ser hijos de Dios. Quizás mucha gente está equivocado, como lo estuve yo durante muchos años, creyendo que papá Dios, papito Dios, yo soy hijo de Dios.
Él me creó, Él me formó en el vientre de mi madre. Todo eso es correcto, excepto lo primero. Dios no se convierte en mi Padre hasta que su Hijo, Cristo Jesús, nos convierte en sus hermanos. Cristo es nuestro Señor, pero Cristo, hombre, el que vino a morir, a sacrificar su cuerpo por nuestros pecados, nos hace hijos de Dios a través de su sacrificio en la cruz, sin excepción. Pero para ello nosotros tenemos que confesar a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, no es simple y sencillamente que como Cristo murió en la cruz y murió por todos, lógicamente, pero a todos aquellos que le creyeron, a todos aquellos que le confesaron, los hizo hijos de Dios. Porque el sacrificio que Él tuvo en la cruz fue precisamente para que nosotros fuésemos salvos y estemos con Él por la eternidad. Miren, la gente se duerme mucho. Yo estuve junto a mi esposa en una iglesia el domingo pasado en nuestro país, que estábamos de vacaciones, y el domingo ya era el día penúltimo de estar allá porque al lunes siguiente partimos hacia acá. Y nosotros vimos una persona que incluso en la iglesia el Espíritu se manifestó en ella y era inconversa. Inconversa quiere decir que no se ha convertido a Cristo. Y esta señora, tanto el pastor que estaba predicando como el pastor titular de la iglesia les habían preguntado si deseaba recibir a Cristo como su Salvador. Y ella dijo que no. Oiga, le estoy hablando porque hay muchas ataduras. Hay gente que saben que si aceptan a Cristo como su Salvador, ya usted no podrá irse a un colmadón como existe en nuestro país, o lo que le llaman drink ahora, porque le van cambiando los nombres para atraer más gente, más y más. Y real y efectivamente hay gente que está tan atado a las cosas del mundo. Mire, el que mira el mundo y su plenitud, miren por ejemplo esa ciudad que está detrás de nosotros, esa es Jerusalén. La tierra donde nació Jesús, eso es Israel. La ciudad de Jerusalén en el país de Israel. Y mire todos esos edificios que están ahí atrás. Hay muy pocos de rascacielos, como se le dice, muy altos. Pero para los que viven en grandes metrópolis, como la ciudad de París, de New York, de Madrid, Ámsterdam, y todas esas grandes ciudades, Ontario en Canadá, ¿verdad? Ven todas esas cosas como que van a perdurar por toda la vida y no se imaginan que en un día todo será destruido. ¿O no recuerdan ustedes que Cristo les dijo a los seguidores, miren, ustedes ven este templo que está aquí? Ese templo que está ahí yo lo de barato y en 3 días lo edificaré. Mas él no se refería al templo físico, era una metáfora. Estaba hablando en parábola, se refería a su propio cuerpo. Pero si él se refería directamente a su propio cuerpo, ustedes tengan por seguro que ahí mismo lo mataban. Y aún no se había cumplido porque después de eso él hizo muchos milagros. Y él tenía que terminar su ministerio. Entonces, lo que nos dice la palabra aquí
Él fue a la tierra de donde nació, al pueblo escogido del Señor. Habían muchos pueblos, muchos países, más bien muchas ciudades. Y países también, porque cuando eso existía, Roma, Italia, existía España, muchísima, Egipto, que eran países constituidos ya. Siria, Damasco. Y el Señor, ¿a dónde lo envió a nacer? A su pueblo escogido. Pero dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a aquellos que le recibieron los hizo hijos de Dios por su sacrificio en la cruz. Y entre esos, por los que Él murió, está usted y estoy yo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que si usted no ha confesado a Cristo como su Salvador, debe hacerlo para que se convierta en auténtico hijo de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra aquí. Porque mediante la redención de Cristo Jesús, somos salvos y preservados, apartados en el redil del Señor para la eternidad. Porque Cristo viene pronto. No se lleve de que usted vea todas esas edificaciones, de que vea un sinnúmero de cosas, de que el mundo sigue girando, que vino una pandemia, que se está yendo ya, que bueno. Procure que cuando le llegue la hora a usted de partir en cuerpo de esta tierra, su alma vaya al redil de Cristo. Porque es sencillo. La gente dice, la gente que es escéptica, el que no cree, el que... Muchos dicen, bueno, yo sé que hay un Dios, pero a lo mejor hay vida después de la muerte. Pues mire, sí, hay vida después de la muerte, pero hay dos sitios a donde ir. Uno es el infierno y otro es las moradas celestiales que Cristo ha preparado para nosotros y para usted también. Y no hay que hacer, óigame, el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, está bien claro, está entendido. Pero hay gente que el demonio los tiene dormido con un susurro diciendo, tú eres hijo de Dios, no te lleves. Si Él es hijo de Dios, tú también. Porque Dios no es el Padre de toda criatura. Sí. Él es el creador, el forjador de la vida. Pero nos da una libertad de acción que dependiendo de cómo actuemos, porque ya traemos el pecado original, el pecado que llevamos a través de esa falta que cometió Adán y Eva. Más bien Eva y se lo transfirió a Adán. Y si yo estoy seguro que si el hombre hubiese sabido que esto iba a pasar, porque todavía no se conocía pecado. A pesar de que eran dos personas adultas, Adán y Eva eran totalmente inocentes. Pero el maligno le despertó el interés del pecado. ¿Qué dice aquí? Por lo que todos pecaron, todos están destituidos de la gracia de Dios. Mas, oiga, la dádiva nuestra es el sacrificio de Cristo Jesús. Los que profesamos a Cristo como nuestro Salvador, pues tenemos seguro el camino a la eternidad si no nos desviamos. Yo tengo ciertas contradicciones con algunos que tienen esas ideas. Incluso hay una cesta que se hace denominar los salvos siempre salvos. Yo le digo cesta, perdonándome los que se ofendan, pero esto es un asunto complicado.
Usted es salvo si usted acepta a Cristo como su Salvador y sigue el camino. Ese es el Cristo, el que vino a morir, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, el que yo le estoy ofreciendo en esta hora. Así que no pierda el tiempo porque puede ser la última vez. Yo no sé qué pasó con esa señora, pero ella no quiso aceptar a Cristo como su Salvador y estaba en una iglesia. Y el Espíritu Santo se manifestó en ella. ¿Qué más? Entonces, si todo esto ocurrió, era obra del Señor. Mire, si eso me hubiese ocurrido a mí, yo inconverso, hizo facto acepto a Cristo como mi Salvador. Pero la gente no quiere dejar las costumbres del mundo. Pero yo sé que hay alguien en la audiencia que quiere dejar esas costumbres y aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Sí lo hay? Sí. Bueno, pues repita conmigo esta confesión de fe. Señor Jesús, yo sé que tú moriste en la cruz por mis pecados. Por eso vengo con mi corazón contrito y humillado a pedirte perdón, a confesarte que acepto pertenecer a tu redil. Límpiame, Señor. Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y yo te prometo que estaré a tus pies, dándote honor, gloria y honra por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted hizo esta confesión de fe conmigo, le felicito. Ya usted está en el redil camino a la eternidad en Cristo Jesús. Consiga una congregación cristiana. Dígale al pastor que recibió a Cristo como su Salvador. Él le acogerá, le darán clases bíblicas y usted estará apto para ser bautizado y llevar palabra del Dios Altísimo a toda criatura. En lo que eso ocurre, lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no olvide pedir al Espíritu Santo que le dé entendimiento y Él lo hará. Así es que ya usted sabe que debe leer la Biblia diariamente. Si no la tiene en físico, bájela en su dispositivo móvil, que es totalmente gratis, y que el Dios Altísimo les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom.